Maquiavelo o por cualquier otro teórico político moderno. Desde este punto de vista, la política o la pedagogía es un juego entre comillas, porque los jugadores no aplican reglas explícitas conscientes, formales, es decir, que se traducen en enunciados exteriores al juego y que le preexisten. En el campo escolar las reglas son regularidades implícitas, donde solo una pequeña parte existe en forma explícita. Esta es toda la diferencia que hay entre un oficio y un método. Antes de preguntarse cuándo, cómo y dónde se adquiere el conocimiento que usa el maestro, es preciso tomar una posición respecto de su propio estatuto y naturaleza. Dos conceptos centrales, voy a recurrir a dos conceptos centrales de la epistemología de Karl Polanyi, que pueden ayudarnos a entender la naturaleza del conocimiento del maestro, el cual no es distinto del conocimiento del investigador, del sociólogo, del cirujano, del médico, del artesano. El conocimiento, según este autor británico, tiene dos cualidades básicas, es personal y es tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que es personal y es tácito. Al referirse al tipo de conocimiento movilizado por los científicos en sus prácticas de investigación, dice que este es personal, ya que, comillas, en todo acto de conocimiento interviene una contribución apasionada de la persona que quiere conocer. Hay algo que es personal en el conocimiento, no es esta cosa fría, racional, técnica. O sea que este es el carácter personal que tiene que ver con sentimientos, pasiones e intereses. Y a continuación aclara que este componente no es una imperfección, sino un factor vital del conocimiento. Esto no quiere decir que el conocimiento sea arbitrario, personal en el sentido que es idiosincrático, que cada uno tiene su conocimiento, produce su conocimiento, que es subjetivo o egocéntrico, ya que el científico reconoce que su práctica debe someterse a exigencias independientes de su voluntad. En este sentido es una práctica responsable, o sea que el científico tiene que ser capaz de dar respuestas acerca de lo que hace si es interpelado. Pero sí es cierto que toda práctica científica está atravesada por elementos personales tales como pasiones, ideales, esperanzas, visiones, intuiciones, etc. No es neutral, como algunos pretenden entonces. Es más, cualquier agente social conoce y sabe mucho más de lo que puede decir con palabras y fórmulas. El conocimiento tácito de Polanyi en este sentido es equivalente al sentido práctico, esta categoría central en el pensamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Entonces, es tácito porque no se puede expresar todo en palabras. Cualquier agente social, y aquí el maestro me parece un ejemplo prototípico, conoce y sabe mucho más de lo que puede decir con palabras y con fórmulas. Y esto cualquier ejecutante experto y virtuoso, esto es verdad, digo, para cualquier ejecutante experto y virtuoso. Claro, ese no es el conocimiento que nos gusta a nosotros, los intelectuales, que todo lo escribimos, lo decimos, lo ordenamos, lo esquematizamos. Bueno, entonces, conocimiento personal y tácito, dos características que ejerce el oficio de maestro. Si el conocimiento tácito ocupa un lugar central en el trabajo científico, mucho más lo tienen las profesiones prácticas tales como la medicina o la docencia. Desde este punto de vista, el maestro, como ejecutante virtuoso, no aplica reglas, preceptos, modelos o teorías. Esto me parece importante tenerlo en cuenta. Por eso es sumamente reductor decir que tal docente en el aula aplica la teoría de... o esta teoría no la puedo aplicar. Esta idea que está muy en el lenguaje común, ¿no? Decir esta teoría se aplica. Habría que pensar qué quiere decir aplicar una teoría. Yo no estoy de acuerdo con esta categoría. Las teorías no se aplican, las teorías se usan. Pero bueno, a veces se entiende teoría como si fuera un conjunto de procedimientos, de reglas, de proceder. Ejercer la enseñanza, al igual que ejercer la medicina, es mucho más que eso, que aplicar teoría. En verdad, es verdad que las reglas del arte que pueblan los manuales y tratados de pedagogía o de clínica médica pueden ser útiles, pueden orientar o guiar las prácticas humanas, pero a condición de integrarse al conocimiento práctico o tácito de un arte, no lo pueden sustituir. Incluso el conocimiento formal es eficaz en la medida que es incorporado. Incluso en la medida que hasta que el que lo aprendió lo olvida y es incapaz de formalizarlo, lo naturaliza. El alumno que inicia su escolaridad a los 4 o 5 años aprende por inmersión en el espacio escolar. Luego de 13 o 14 años de intensa experiencia escolar, los alumnos aprenden pedagogía sin un trabajo pedagógico institucionalizado. Y aquí entramos a la forma de cómo se aprende este trabajo.
Volveré más adelante acerca de esta cuestión. Esto lo voy a llamar aprendizaje primario del oficio, que es una especie de equivalente conceptual del aprendizaje de la lengua natural, de la lengua materna, perdón. En cambio, la segunda lengua, el inglés, el francés que hemos aprendido, eso sí lo hemos aprendido en una escuela. A la primera lo hemos aprendido de una manera distinta. Esto es muy importante, el modo de aprendizaje. Los tipos de conocimientos tienen dos modos de aprendizaje diferentes. En todo un grupo y su medio ambiente, es todo un grupo y su medio ambiente simbólicamente estructurado que ejerce, sin agentes especializados ni momentos específicos, una acción pedagógica anónima y difusa. Lo esencial de un modus operandi, un modo de hacer las cosas en el aula y la escuela, digo yo, que define el dominio práctico, se transmite en la práctica, en estado práctico, sin acceder al nivel del discurso. No se imitan modelos, sino las acciones de los otros. Este es el primer aprendizaje del oficio docente. No es que uno aplica modelos, sino que imita acciones del otro, no imita modelos, imita las acciones de su maestro, de sus maestros. ¿Cuál es el valor agregado del conocimiento teórico? Una pregunta que uno se puede hacer, porque el conocimiento de cualquier ejecutante es una mezcla de saber práctico y saber conceptual, saber teórico. Todos tenemos el oficio incorporado, pero tenemos los libros en la biblioteca, a veces tenemos que recurrir a ellos. Hay que agregar que tanto el hacer del carpintero, del sociólogo, del maestro ganan mucho en excelencia si el que hace muebles, el que hace investigación social o el que enseña son capaces de dominar en forma consciente los principios y procedimientos que emplean en sus respectivos quehaceres. El saber práctico, cuando está acompañado de las reglas y esquemas que lo orientan, gana en eficacia y productividad y al mismo tiempo puede convertirse en patrimonio colectivo, es decir, de un grupo de individuos que realizan el mismo trabajo. La codificación del saber, es decir, la objetivación del saber, permite su difusión masiva y tiene una importancia mayor, ya que cuando el hacer se vuelve consciente, el oficio cambia de nivel y puede, o sea, permite realizar acciones complejas y coordinadas por parte de un colectivo de individuos. O sea que la codificación, el saber teórico, tiene su eficacia propia, digamos. Por lo tanto, el conocimiento del oficio, como saber práctico, se potencia cuando está acompañado del saber codificado, objetivado o teórico. La dosificación de estos dos componentes que están siempre presentes en todo quehacer humano. Esto es un tipo ideal, diría Weber, ¿no? El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Pero de hecho, en cualquier oficio, en cualquier actividad, hay una dosificación de ambos. Cambia la dosificación. Varía según los campos de actividad social, aunque existe una especie de consenso en calificar oficio a aquellos trabajos o actividades que movilizan fundamentalmente conocimiento práctico, como por ejemplo la política, y profesiones o ciencias a aquellas actividades donde el conocimiento codificado tiende a ser dominante. Esta distinción, que no tiene nada de novedoso, muchas veces no es tenida en cuenta cuando se discuten las particularidades del oficio docente y en especial cuando se discuten las políticas y estrategias de su aprendizaje, inicial o permanente. Hecha esta distinción y afirmaciones, sostendré que el trabajo docente tiene por lo menos dos particularidades que lo distinguen de otros campos de actividad que podríamos denominar profesionales o científicos. A saber, primero, el virtuosismo práctico tiende a predominar sobre el saber codificado. Las evidencias indican que la mayoría de las estrategias que despliegan los docentes para resolver problemas, desde ordenar el aula a los alumnos hasta enseñar la lectoescritura, no consiste en aplicar tal o cual método o procedimiento formalizado, tal como aparecen en los libros de pedagogía o didáctica. Del mismo modo, muchas investigaciones, incluso algunas que hice yo en México hace ya muchos años, acerca del conocimiento que usan los profesores, los docentes de primaria y secundaria para conocer y clasificar a sus alumnos, muestran que este conocimiento que los docentes movilizan para conocer a sus alumnos, es decir, conjunto de categorías de percepción que les permiten distinguir cualidades o atributos entre ellos y producir clasificaciones, por ejemplo, alumnos rápidos, lentos, inteligentes, burros, ordenados, desordenados, bien hechecitos, mal hechecitos, como decían los mexicanos. No se encuentran en ningún manual o teoría psicológica o antropológica, sino que existen solo en estado práctico. La mayoría de todas estas categorías que nosotros logramos explicitar utilizando una técnica de entrevista semiestructurada, no tenían ningún parentesco con esas tipologías de los psicólogos, de los antropólogos acerca de la infancia, las etapas de desarrollo. Nunca apareció la categoría autónomo-heterónomo, por ejemplo.
Y eso que la mayoría de los docentes se declaran piagetianos en América Latina.